Bueno, ya está aquí con nosotros Carlos Montero, ex periodista de CNN en español, con muchísimos años, que no lo vamos a decir cuántos, porque todavía te ves regio y pues súper joven y todo, pero pues tu experiencia realmente amerita invitarte a nuestro programa. Te agradezco muchísimo esta invitación y te digo, los años no me pesan. Estuve 21 años en la CNN, desde que comenzó. Soy uno de los originales y es un motivo de orgullo, de los pioneros, exactamente. Claro que sí, estuvimos muchísimo tiempo viéndote en las pantallas, escuchándote, viéndote hacer muchísimas coberturas importantes a nivel internacional. Pero bueno, hoy que ahora eres un periodista independiente, quisiera conocer tu opinión ya mucho más, que puede ser mucho más abierta, sobre lo que ocurre en Latinoamérica. Tenemos dos casos importantes en este momento. Ahí está, su celular, televisión en vivo. Sí. Quisiera hablar sobre Nicaragua, que quizás es el foco latinoamericano en este momento más importante. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Hacia dónde evolucionó Ortega y toda esta insistencia de seguir y seguir y seguir en la presidencia de este país a toda costa? Nicaragua está viviendo una situación crítica, una situación que se está cobrando la vida de muchas personas, supera las 300 personas. Pero Daniel Ortega habló esta semana con un medio internacional, fue con la CNN, habló con Andrés Oppenheimer, la semana previa también habló con otro medio estadounidense, la cadena Fox. Yo creo que esa apertura a la prensa, más que un mensaje al pueblo nicaragüense, que dijo lo que lo viene diciendo hace rato, que él no cree que adelantar las elecciones va a solucionar el problema, cree que eso va a complicar, volvió a decir que no está de acuerdo con los grupos paramilitares, que él no los apoya, que en su país la iglesia no está perseguida como denuncian los obispos, pero yo creo que esta apertura, hablando con la cadena Fox, hablando con la cadena CNN, que son dos cadenas que están en Estados Unidos, era un mensaje directo al presidente Donald Trump, para decirle a Donald Trump y sus asesores: señores, no hagan cualquier situación, cualquier movimiento extraño, porque lo que está pasando aquí no es la información que ustedes están recibiendo. Yo doy la cara, yo hablo con ustedes. Pero la situación indudablemente se empeora día a día y no hay ante esta postura del presidente Daniel Ortega, no hay una solución a la vista. ¿Qué es lo que está pasando dentro de estos países, ya haciendo un análisis mucho más profundo y también para integrar al caso de Venezuela, aquí en donde tenemos esta generación de presidentes que insisten en quedarse en el poder y pues que no terminan las cosas muy bien, por lo pronto en los ejemplos en que vemos, ¿no? Venezuela y Nicaragua. Ambos tienen sus versiones de lo que ocurre dentro de sus países y las causas de las crisis que se están viviendo, pero el punto es que están en crisis y el pueblo es el que está sufriendo ahorita, está pagando los platos rotos. Latinoamérica está viviendo un proceso de transformación. Nosotros durante muchos años tuvimos un eje muy fuerte de gobiernos progresistas, eso se fue transformando. En Argentina asumió Mauricio Macri, un gobierno mucho más conservador del que estaba, pero quedan gobiernos dentro de la región. Y uno de los problemas de estos gobiernos progresistas que se respaldan en la figura del caudillo. El problema que tiene, por ejemplo, Evo Morales, que ya cumplió todo lo que dice la Constitución para estar en el poder. Él dice: si yo me voy, no hay nadie que pueda seguir con este proyecto nuestro. Entonces trata de perpetuarse pese a que la Constitución se le dice: ya está, más no podemos hacer. Sucede en Venezuela. Cuando muere Nicolás Maduro, él a dedo señala, cuando muere Chávez, él señala directamente a Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro se encuentra que los tiempos están cambiando, que la economía está cambiando, pero él trata de continuar luchando porque creen en esa revolución, pero es muy difícil creer en una revolución cuando tenés una situación económica muy complicada. En los años anteriores, con estos gobiernos progresistas, la situación económica había un viento a favor para ellos. Venezuela andaba muy bien, podría repartir. Hoy en día Venezuela está viendo una crisis económica dramática, que ustedes aquí en Ecuador la sienten. Me llama la atención la cantidad de chicos venezolanos que me encuentro en las calles que vienen aquí a buscar una mejor vida. Entonces es muy difícil vender una revolución cuando en tu país hay hambre, cuando la gente se escapa de tu país. Entonces se encuentra en estos momentos Nicolás Maduro con una situación realmente muy
complicada y con la presión internacional también que le dicen tenemos que hacer algo, esto no puede continuar así. Ahora, si podemos de alguna manera de este análisis empezar a hacer a encontrar coincidencias dentro de esta generación de gobiernos revolucionarios, y es que tienen caudillos, digamos, crean caudillos que tienen un gran discurso, son muy buenos hablándole al público, pero que el éxito de sus proyectos depende de la cantidad de dinero que manejen y también pues de perpetuarse en el poder. Pero hay otro elemento más que se encuentra como coincidencia y es la corrupción. Tenemos corrupción en Argentina, corrupción brutal en Venezuela, al punto que han dicho que el mismo gobierno está relacionado con el narcotráfico. Hubo corrupción aquí en el Ecuador con Rafael Correa, ahora, mira, y ahora vamos a hablar del caso ecuatoriano también. Y así, en Nicaragua también hemos visto no solamente la corrupción, sino el abuso de los derechos humanos por el proyecto, ¿no? La corrupción es un problema indudablemente muy serio. Me tocó cubrir la Cumbre de las Américas de este año en Lima y justamente el tema que se trató, ¿qué hacer contra la corrupción? ¿Qué elementos jurídicos se pueden utilizar para combatir este mal? Que es un mal que está golpeando y amenazando a toda Latinoamérica. Por ejemplo, en Argentina en estos momentos hubo ayer unos procedimientos contra exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por unos cuadernos que se encontraron, y eran cuadernos de coimas, donde se registraban las coimas que se le daban a distintos empresarios que se les concedían trabajos por obras públicas. Entonces este mal de la corrupción es un mal que golpea a toda Latinoamérica, golpea a Venezuela, golpea a Ecuador, golpea a Argentina, y estamos tratando, como se habló en la Cumbre de las Américas en Lima, de ver cómo combatirlo, y justamente se habló en Lima, en Perú, que es un país que está también golpeado de una manera feroz por la corrupción. ¿Cómo has visto, y desde tu cobertura internacional, la oportunidad de estar cerca de grandes líderes que pueden tomar decisiones a nivel internacional, a nivel mundial, ¿no?, que marcan tendencias? ¿Cómo has visto tú la posición del mundo, la posición de la región frente a estos países que siempre, pues también parte de su discurso era defender su soberanía, pero que casa adentro pues mantienen a la población en una situación caótica, crítica, ya deplorable en el caso venezolano? Ahora mira lo que está ocurriendo en Nicaragua. Pero el papel del mundo, ¿cómo ha sido? El papel del mundo es muy crítico, el papel del mundo miran horrorizados, pero la respuesta a estos gobiernos es que hay una campaña internacional. Nosotros desde la CNN muchas veces no será complicado entrevistar tipo a un Nicolás Maduro, a una Cristina Fernández de Kirchner. Yo busqué por lo menos 8 años, estuve atrás de Cristina Fernández de Kirchner, nunca nos concedió una entrevista porque nos ven a nosotros como parte de esa campaña internacional que quieren destruir a estos gobiernos progresistas. Y no es cierto, nosotros queremos mostrar lo bueno que hacen estos gobiernos progresistas, como también no esconder lo malo que hace, que es lo que a ellos muchas veces les gustaría. Bueno, pero Carlos, no sé si les pasó, pero aquí, por ejemplo, durante 10 años el expresidente Correa no nos daba jamás una entrevista, pero cuando hablaba al público decía que no los tomamos en cuenta, que no tomamos en cuenta sus versiones, que solamente vemos un lado, que por ejemplo en este programa por aquí solo se paseaban los políticos de oposición y que así somos los periodistas. Me imagino que también les pasó. Lo vivimos exactamente igual en la CNN. Muchas veces en la CNN nosotros estamos desde afuera, tenemos mucho, por ejemplo Venezuela, tenemos muchos seguidores en Venezuela. Pero el gobierno venezolano no nos abre las puertas. Entonces, hoy en día que tenés un feedback inmediato a través de las redes sociales, mucha gente dice, ¿por qué ustedes le dan tanto espacio a la oposición y no le da espacio al gobierno? Y el problema es que la oposición nos abría las puertas, que tal vez las tenía cerradas en su país. Y no lo hace el gobierno. Entonces, por eso da la sensación de que le damos más espacio. Claro. Sí, ellos creaban el desbalance, ¿no? El desbalance. Y ese es un problema que nos pone a nosotros, los periodistas, en el medio de esta polarización que se vive. Y justamente lo interesante de que estoy aquí en Ecuador es porque vamos a hablar de este tema, entre periodistas, cómo nosotros nos pudimos manejar en este territorio donde muchas veces un gobierno nos cierra las puertas, la oposición nos ofrece espacios y nosotros estamos en el medio. Entonces surgió en estos años un término muy interesante que es el periodismo militante, el periodista militante, que nadie quiere ser periodista militante, y creo que hay algunos que lo son, pero no. ¿Y cómo se vivió aquí en Ecuador? Por eso es que me invitaron Marianela Valdés,
y su equipo, Becky Valdés, para hacer este programa en la televisión pública. Entonces lo curioso de hacer este programa en la televisión pública, lo hace una productora independiente, es que le abrimos las puertas, tú eres una de las invitadas, así es, a un espacio, y tú me decías, yo durante el gobierno de Correa no pude estar en estas instalaciones de los medios públicos. Eso me parece que es una gran apertura. Y como yo soy un periodista que estoy afuera, no estoy dentro de esta batalla, los que estaban pro Correa, estaban en contra Correa, yo lo miro desde afuera. Y muchas veces desde afuera las cosas se ven mucho más claras. Entonces esto es lo interesante que me gusta, hablar con colegas. Tuve la oportunidad de una conversación muy linda, tuvimos nosotros esta semana, que es un programa grabado que lo vamos a mostrar más adelante al aire, luego le vamos a decir el horario y demás, pero es necesario hablar. Necesario, tal vez nosotros cometimos errores. ¿Qué podemos hacer en estos momentos? Acá en Ecuador se está analizando en estos momentos la reforma a la Ley Orgánica de Comunicaciones. Necesitamos una Ley Orgánica de Comunicaciones. ¿Qué opinan los periodistas de distintos medios? Hoy está este nuevo fenómeno que son los medios digitales, estamos todos aprendiendo. Hay muchos periodistas que se le cerraron las puertas durante el gobierno de Correa de los medios tradicionales y buscaron un espacio en estos medios, en este nuevo mundo. El mundo digital, ¿no? ¿Qué regulaciones hay en el mundo? Y todo eso lo vamos a hablar, conversar de una manera amena, de una manera sin ningún tipo de pasión en este programa. Bueno, ya cuéntanos cómo se llama el programa, al que realmente te agradezco mucho por haber sido una de las invitadas. Ya grabamos ese programa y pues que ya nos cuentes en un ratito cuándo va a salir al aire. Pero ya dinos el nombre, porque ya botaste la chiva, como dicen los colombianos. Y justamente queremos que la gente participe en las redes sociales en este fenómeno, que tenemos una posibilidad de comunicarnos directamente con nuestros televidentes. Vamos a usar el hashtag del nombre del programa, que es Derechos Reservados. Muy buen nombre. Derechos Reservados. Pueden estar participando ya, porque indudablemente ya se está moviendo en las redes, la gente está... Y es bueno recibir sus opiniones, que nos digan qué piensan, qué podemos aportar nosotros como periodistas a esta nueva coyuntura que está viviendo el Ecuador, que está en unos aires de cambios, hay una situación distinta en el país y nosotros tenemos responsabilidades como periodistas, pero nos gusta escuchar lo que nos dicen nuestros seguidores. Bueno, ¿y qué piensas tú de tener una ley de comunicación? No sé si tú has analizado la que tenemos ahora, que es una barbaridad, y lo digo abiertamente porque lo han dicho todas las organizaciones internacionales que cuidan o que velan por la libertad de expresión. Pero la gran pregunta aquí que siempre nos hacen es, bueno, ¿ustedes quieren o no quieren una ley? Y el tema va mucho más allá, pero ¿qué piensas tú? Yo pienso que una ley es necesaria. Es un tema que se debate no solamente... Ecuador no tenía una ley, lo mismo que Argentina. Argentina tenía una ley de comunicaciones muy vieja de la época de la dictadura, que había que cambiarla y se modificó, pero siempre hay cosas que te gustan y otras que no te gustan, y es lo que sucede aquí con esta ley que está en vigencia en estos momentos. El linchamiento mediático es un tema indudablemente vergonzoso, que eso se está analizando en estos momentos, cómo hacer para sacarlo, pero yo pienso que hay puntos que indudablemente se necesita debatir, se necesita hablar y decir esto tal vez no hace falta tener estos organismos que sancionan como si fueran policía secreta, eso no, y que hacen el trabajo de un periodista realmente muy complicado. Pero yo pienso que nosotros los periodistas necesitamos una cierta regulación, porque la visión de cada uno puede ser distinta. Yo pienso que una ley de comunicaciones es necesario, pero es necesario también un debate que entre todos, que es lo que se está haciendo aquí en este país, decidamos qué es lo bueno, qué es lo que necesitamos mejorar, qué es lo que necesitamos eliminar. Y precisamente eso también es un tema que estamos acá conversando en Derechos Reservados. Periodistas de distintas índoles vienen y nos comentan, yo creo que esto me gusta, tú sos muy directa, me dices, tú no estás de acuerdo con esta ley de medios. Hay otros periodistas que piensan distintos, nos dicen por qué piensan distintos, y eso lo vamos a analizar en Derechos Reservados. Claro que sí, bueno, yo soy muy respetuosa de lo que manda el pueblo, y el pueblo quiere y votó porque haya una ley. Correcto. Pero yo digo que, y no sé si tú coincides o qué piensas, que si tenemos una ley de comunicación debe ser una ley que promueva el derecho, que proteja el derecho de todos a dar su opinión, que proteja el derecho incluso de quienes se equivocan al dar su opinión. Porque durante 10 años, de alguna manera, te hicieron creer que si tú no estás en lo cierto, no puedes opinar. ¿Y cómo te enteras que estás en lo cierto o no si no expones tu versión de lo que piensas? Entonces, Totalmente. se satanizó al que no está de acuerdo con el gobierno, ¿no? Totalmente. Sucede acá, sucede en otros países, pero indudablemente necesitas unas ciertas normas, y también tenés que decir quién es el juez, quién decide de lo que estás tú mencionando, que estás hablando, que le cae mal al gobierno
de turno. Nosotros como periodistas indudablemente tenemos que utilizar una herramienta que es de la credibilidad nuestra y tenemos que utilizar hay hechos concretos. Esos hechos concretos no se pueden discutir. Una manzana es una manzana, una banana es una banana. Pero después hay temas subjetivos. Tal vez esta banana es rica o no es rica, tal vez esta banana está muy madura o no está muy madura. Esos son temas subjetivos que uno los puede conversar. Y a través de estas normas nos pueden guiar a nosotros y no entrar en un terreno que se embarra la discusión y se complica el tema. Quisiera, ya el tiempo nos está comiendo vivos, pero quisiera tu visión de lo que está ocurriendo hoy en el Ecuador, porque durante 10 años, digamos, también hubo un trabajo, principalmente a nivel internacional, para limpiar la imagen de un gobierno que casa adentro violaba los derechos humanos y cometía muchísimos actos de corrupción que intentaba taparlos a toda costa. Un expresidente que se tomó todos los poderes. ¿Cómo se veía, digamos, durante estos 10 años de presidencia de Rafael Correa y cómo lo ven ahora que está enfrentando a la justicia ecuatoriana? Indudablemente nosotros una figura muy conocida en toda Latinoamérica, la del presidente Correa, estábamos siguiendo lo que él hacía. El problema nuestro era que no teníamos acceso a él, que es lo que te pasaba a ti en tu programa, que no quería hablar contigo. Lo curioso es que en estos momentos que Correa no es más poder y se encuentra justamente bajo investigaciones de la justicia de su país, ahora sí nos busca la CNN para hablar porque necesita esta plataforma. Eso era un problema porque estaba esta mentalidad y justamente volviendo a la labor nuestra de los periodistas que vamos a hablar aquí en Derechos Reservados, ponían a los periodistas como los que eran partes de esta maquinaria, de esta campaña internacional para golpear y perjudicar a un gobierno. No es verdad, nosotros queremos mostrar la verdad con lo que dije antes. Resaltar lo bueno e investigar lo malo. Indudablemente hay cosas para investigar y no podemos esconder eso. No es nuestra obligación. Nosotros no podemos estar como voceros de un gobierno, hacerle propaganda a un gobierno. Nosotros tenemos que resaltar lo bueno de un gobierno, pero también tenemos que investigar y obligarlo al gobierno de turno a que haga lo que prometió y que lo haga de una manera seria. Hoy nos estamos encontrando, me llama mucho la atención porque leo los diarios de Argentina y lo que se está descubriendo con estos cuadernos, esta corrupción que está salpicando de una manera muy directa a Cristina Fernández de Kirchner y a su viudo, Néstor Kirchner, que da vergüenza, porque en aquel entonces también se veía durante los años K al periodismo que quería investigar la situación como eran mercenarios que trataban de perjudicar. Y hoy en día te estás encontrando una visión totalmente distinta y dices, ¿cómo pasó en ese tiempo que todavía no estamos encontrando con otra realidad? ¿Qué hicimos nosotros los periodistas mal? ¿Qué estamos haciendo ahora bien? Y justamente es un tema interesante para debatir y para que tu audiencia si quiera participar, porque tienen toda su opinión, ¿no? Hoy en día lo bueno de las redes sociales es que nos dicen las cosas de una manera muy, muy cruda, a veces demasiado cruda, ¿no? Hasta grosera, pero es bueno que lo digan, que participen y si quieren participar, el hashtag Derechos Reservados. Bueno, yo te digo que yo pienso que lo que ocurre hoy abiertamente en las redes sociales, antes ocurría en las sobremesas de las casas, en los pasillos, en las calles, en los parques, en donde se podía reunir la gente a criticar lo que sucedía a su alrededor, lo que sucedía en su país y lo que hacíamos o no hacíamos los periodistas y los políticos también. Lo que pasa es que antes no nos enterábamos. Ahora, en cambio, esas personas tienen la oportunidad incluso de debatir directamente con quienes critican y cuestionan y tener, de alguna manera, una forma más democrática de participar y de opinar sobre lo que ocurre a su alrededor. Lo que yo le digo siempre a la gente, le digo a mis seguidores en las redes sociales, que cuidemos las formas. Porque todos tenemos opiniones y a veces esa energía que le ponemos a nuestras opiniones nos hacen decirlas de una manera muy grosera. Y esa forma grosera no es contraproducente porque muchas veces nosotros queremos mostrar esos mensajes en nuestras plataformas. No podemos porque lo dicen de una manera tan sucia y tan grosera que no. Pero se puede decir lo mismo de una manera agradable y lo conversamos y lo discutimos, que es lo que pensamos hacer en Derechos Reservados. Me voy a quedar con eso. ¿Cuándo arranca el programa? Tenemos una conferencia de prensa mañana, viernes, y ahí vamos a anunciar justamente cuándo arranca el programa y cuáles son nuestros, le dimos ya el adelanto, ustedes saben, tú eres una de nuestras invitadas, mañana vamos a decir cuáles son el resto de los invitados, pero son todos periodistas de alto perfil que conocen la coyuntura del Ecuador y que están tratando de ver cómo avanzar en este país, en esta nueva situación que se está viviendo. Bueno, te felicito por ese programa. Te agradezco muchísimo. Felicito también al Canal Público, me parece una extraordinaria idea, creo que les va a ir
Súper bien, va a ser muy sano también escuchar la versión de los periodistas de lo que ha sucedido durante estos 10 años. Habrá anécdotas bien interesantes y pues chéveres, porque no todo ha sido malo tampoco en todo este tiempo. Y pues qué gusto tenerte aquí en nuestro país, un profesional de tu altura. Me encanta estar en Ecuador, es un orgullo para mí justamente estar trabajando aquí para la televisión pública y me alegra que estén estos cambios, me alegra que tú hayas podido visitarnos y estar en el canal público. Y fue un gusto. Gracias, muy amable. Bueno, me quedo con eso, te agradezco por estar aquí y ahora los invito a ustedes a quedarse en nuestro canal. Nos vamos a comerciales, pero enseguida vamos a hablar de un tema que quisiéramos exponerlo, la situación de los médicos posgradistas en nuestro país. ¿Sabían ustedes que pasan 5 o 6 años haciendo un posgrado en los hospitales públicos y privados de nuestro país y no les pagan un centavo? Vamos a escucharlos, cómo se sienten y cómo la pasan. Ya volvemos.